Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, el regreso del capitalismo facho. Gracias a esta concatenación de emergencias y alarmas en la que vivimos desde hace un par de años, sean estas espontáneas o fabricadas, se han puesto en el freezer las reglas más básicas de la economía y del desarrollo emprendedor para volver a los tiempos aquellos en los que el matrimonio, Estado y capitales serviles se cuidaban las espaldas mutuamente, en una orgía corporativa que no se detenía ante los más básicos derechos de los simples mortales. En un reciente debate televisivo, el dirigente piquetero Juan Grabois, en aras de justificar el paternalismo estatal, esbozó una teoría que está muy en boga, según la cual es gracias al soporte del Estado que se produjeron los inventos, los desarrollos y descubrimientos que generaron riqueza en la humanidad. Esta teoría sostiene que, en la cadena de conocimientos necesarios para la innovación tecnológica, son fundamentales los aportes estatales, como observatorios, universidades o centros científicos, por dar solo un ejemplo. Con esta martingala, la afamada y superinfluyente economista Mariana Mazzucato, en su bestseller El Estado Emprendedor, sostiene que, por ejemplo, el iPhone fue obra del Estado estadounidense porque su desarrollo dependió de un rol central del Estado en instituciones científicas que luego fueron aprovechadas por las empresas privadas. La tesis de Mazzucato fue ampliamente rebatida en muchos artículos, incluyendo uno del Instituto Juan de Mariana. Quedaba por tierra algunos mitos del estatismo emprendedor al explicar que los inventos son productos de evoluciones acumulativas, cooperativas y competitivas. Por eso la descentralización azarosa del sector privado siempre ha liderado el avance del progreso técnico. En cambio, el gasto estatal en innovación necesariamente sesga el desarrollo hacia campos menos conectados con las demandas de los consumidores, ralentizando las innovaciones, con el agravante de que sustrae fondos del sector privado que, caso contrario, se orientarían hacia el mercado. Lo que Mazzucato llama inversión estatal no es tal por dos razones. La primera es porque la inversión implica riesgo y el Estado solo arriesga dinero que no le pertenece, razón por la cual no tiene las precauciones propias de quien pone en juego lo personal, lo propio, lo suyo. En segundo lugar, implica una redistribución de la renta hacia investigadores dispuestos a amoldar su trabajo al calor de las subvenciones públicas, esos famosos eternos cazadores de subsidios. El informe demuestra que el dichoso iPhone es producto de muchos motores de innovación que contribuyeron a su creación sin un plan a priori y que Mazzucato manipula la conclusión confundiendo condiciones redundantes con condiciones necesarias, como por ejemplo la voluntad de Jobs y de su inventiva. Pero claro, el informe técnico tiene infinitamente menos repercusión que la prédica de la economista estrella de las reuniones del Foro Económico Mundial, más conocido entre nosotros como Davos, que es además la más leída por el Papa Francisco, o casualidad, y por todo el establishment mundial. Mazzucato es venerada por mandatarios y élites que bregan por gerenciar un Estado grande y poderoso. En sus libros y entrevistas pregona su programa de acción para transformar el capitalismo mediante la intervención estatal, para dirigir la economía mundial con una galimatías a la que llama misiones. Estas misiones son determinadas por los estados, por los burócratas, en función de la grandeza de los mismos, y no de los proyectos de vida de los individuos, como si detrás de los estados no hubiera individuos con sus propios intereses, ¿verdad? Por eso, las decisiones individuales que conforman el libre mercado son relegadas imponiéndose el proyecto estatal como plan superior. En una entrevista, la economista dijo, abro comillas, históricamente el FMI
ha ahogado en lugar de estimular a las economías emergentes como la de Argentina. Entre otras cosas, mediante la imposición de una serie de condiciones a los préstamos que priorizan la rápida liberalización del mercado. Este paradigma, conocido como el Consenso de Washington, debe ser sustituido por un nuevo paradigma, lo que el panel del G7 sobre resiliencia económica, del que soy miembro, dice Mazzucato, ha denominado el Consenso de Cornwall, que consiste en revitalizar el papel económico del Estado, permitiéndonos perseguir objetivos sociales, construir una solidaridad internacional y reformar la gobernanza mundial en interés del bien común. Esto significa que las subvenciones e intervenciones del Estado y de las organizaciones multilaterales exigirían a los beneficiarios una rápida descarbonización en lugar de una rápida liberalización del mercado. Significa que los gobiernos pasarían de reparar, es decir, intervenir solo cuando el daño está hecho, a prepararse para tomar medidas por adelantado para protegernos de futuros riesgos. El consenso de Cornwall también haría que pasáramos de arreglar los errores del mercado de manera reactiva a moldear y crear de forma proactiva los mercados que necesitamos para alimentar una economía verde. Nos haría sustituir la redistribución por la predistribución. Cierro comillas, estas son las declaraciones de Mazzucato. Da vértigo, ¿verdad? Mazzucato va más lejos de lo que cualquier otro ingeniero social borracho de soberbia haya ido jamás. La predistribución es totalitarismo de anticipación. Esta señora es, además de exitosa autora de libros de economía, una de las principales asesoras de Naciones Unidas, gurú económico de la OCDE, del Papa Francisco, de gobiernos europeos y de la mismísima Unión Europea, de CEPAL y de la NASA. Su prédica consiste en fijar misiones de acción global, regular la actividad en dirección a ellas, dirigir los recursos y generar los incentivos como contratos de la obra pública, subsidios, créditos y también créditos subsidiados y el control de precios para seducir a los innovadores para lograr esos objetivos escalados a nivel mundial. Aunque tiene un vestuario similar, sería inexacto decir que esto es mero socialismo. Hace mucho que el totalitarismo de las élites no pide expropiaciones y esas cosas tan rudimentarias. Solo pobres trasnochados se meten en ese fango. Se trata más bien del regreso triunfal del capitalismo corporativista de entreguerras. Estamos ante el resurgimiento del capitalismo facho, pero esta vez sustentable, verde e inclusivo. Las misiones de Mazzucato están basadas en una supergobernanza que fije grandes objetivos mundiales, cosa que genera, para empezar, un tufillo a pasado despótico. Claro que todos estos mesianismos, para ser aplicados, necesitan una mística, pero ¿qué otra cosa es sino un manual de mesianismo, la famosa Agenda 2030? Un conglomerado de emergencias creadas a posteriori de sus propias soluciones. Un terror climático y epidemiológico, al que se suma el pánico alimenticio que viene detrás, pero que pronto llegará a los primeros puestos. Los dogmas generados alrededor de la Agenda 2030 tienen un nivel de difusión global inimaginado. Ir públicamente contra ellos es temerario y produce un nivel de cancelación cívica que mojaría las comisuras del mismísimo Goebbels. Las inefables reuniones de líderes mundiales como las recientes de OMS y Davos, que tan descaradamente diseñan el futuro de la humanidad como si se tratara de un juego de muñecas y no de personas, son clara muestra de este matrimonio entre el poder estatal y el capitalismo servil, algo que ya se vio durante el nazismo y el fascismo italiano. El estudio The Role of Private Property in the Nazi Economy sostiene que el régimen nazi respetó la propiedad privada a condición de que ésta siguiera los lineamientos del régimen. En otras palabras, su misión. En estos acuerdos, ambas partes salían ampliamente beneficiadas. Pero claro, a condición de ignorar las libertades individuales y la voluntad popular, siempre con la excusa de un bien superior dictado por el matrimonio espurio. En este caldo crecen y se multiplican las empresas atadas al Environmental, Social and Corporate Governance, los famosos ESG,
que son el nuevo dogma, una especie de gran hermano corporativo que vigila si una empresa trabaja para objetivos sociales más allá de su papel económico. Los objetivos sociales son mayormente ambientales, de apoyo a ciertos movimientos sociales y a no olvidarse del trío sagrado, del DEI, diversidad, equidad e inclusión. En este sentido, dice Mazzucato, abro comillas, los jóvenes lo exigen, por ejemplo, con una presión constante a través del Fridays for Future o Black Lives Matter. Para que esto funcione para todos, en lugar de ser, en el mejor de los casos, una especie de discusión de Davos, esto tiene que ser más amplio. Eso me hace optimista. La combinación de los tres, los movimientos sociales detrás del cambio, la aparente voluntad de las empresas de poner el propósito en el centro y los gobiernos de poner misiones en el centro, me hacen optimistas de que hay un cambio por delante. Cierro comillas, estas son las declaraciones abiertas de Mazzucato. La planificación centralizada con arreglo a misiones, ya sea al estilo Mao o al estilo Hitler, es profundamente liberticida y niega la importancia de las acciones individuales y de su azarosa combinación. Esto va a implicar no solo un atentado contra la libertad, sino un ataque a la innovación y al emprendedurismo. Pero, como nos vienen diciendo repetidamente los líderes de Davos, en tiempos de excepcionalidad y de emergencia no hay lugar para minucias como las libertades individuales, de manera tal que mientras haya una pandemia, una guerra o una emergencia climática, la innovación creadora de riqueza, como la conocíamos, será una utopía. Mazzucato es una de las sacerdotisas de la nueva normalidad, que sostiene que para salvar el capitalismo es necesario regular el mundo privado hasta el paroxismo. Pero ojo, siempre por el bien del capitalismo, ¿eh? Guiño, guiño. Sus textos y reflexiones son afluentes del nuevo libro del inefable Klaus Schwab, el famoso líder de Davos, y su nuevo libro que se llama The Great Narrative. Recordemos que el anterior era The Great Reset. En The Great Narrative, Mazzucato propone un nuevo contrato social que dirija hacia objetivos que son un contrato verde pero también saludable y una nueva forma de gobernar las plataformas digitales, la acción privada. Mi trabajo, dice ella, trata de convencer a los gobiernos de poner las misiones públicas en el centro. Entonces, lo que me hace optimista es la posibilidad de unir misiones públicas y propósitos privados en torno a los ODS y a la urgencia que se requiere actualmente. No se trata de estados grandes o pequeños, ni de empresas versus gobiernos. Se trata de cómo conseguir coinversiones y nuevos acuerdos entre los sectores públicos y privados. El mantra de las élites mundiales que retoma Mazzucato en sus textos es el de reconstruir mejor. Pero, ¿quién rompió todo en primera instancia? En fin, que para reconstruir lo que ellos mismos rompieron, los estados deberían coordinar acciones públicas y privadas orientadas a una misión, y dale con la misión, destinada a crear una economía resiliente, sostenible y equitativa. De la inflación y el quebranto mundial originado por los estados no habla nadie, tampoco del hambre en Sri Lanka, generado por las políticas verdes que ellos mismos implementaron. Pero, curiosamente, pone como ejemplo el compromiso de Joe Biden y de la Unión Europea en la renovación del sector público, ampliando las capacidades organizativas del Estado y reactivando la narrativa del gobierno como fuente de creación de valor para alcanzar metas ambiciosas como las generadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS. Acá vemos que de pronto el relato del Estado como inventor del iPhone tiene muchísima utilidad. En breve van a convencer a las personas de que su calidad de vida depende del ingenio y la voluntad de un burócrata, como antes los han convencido de que la inflación se debe a la guerra o al viento y a Mercurio retrógrado. La brillante jugada de Mazzucato y de la banda de Davos en general está teniendo un éxito rotundo. Consiste en dirigir el punto de atención hacia la emergencia, la alarma, el miedo y la victimización de colectivos, reales o ficticios. Con solo esa victimización y esa alarma alcanza para desincentivar los cuestionamientos a las intervenciones estatales y su nulo historial de éxitos. Por eso es fundamental que, aunque se propongan medidas colectivistas e intervencionistas, no se hable de socialismo, sino
de capitalismo resiliente, sostenible, sustentable, inclusivo y sin desigualdad. O sea, un capitalismo que propone esta gente sin la mágica pulsión del crecimiento personal. Un capitalismo sin heterogeneidad, variedad o singularidad. Un capitalismo sin mérito ni premios. Un capitalismo sin participación ciudadana en las decisiones. Un capitalismo sin derechos individuales y con privilegios basados en los colectivos. Un capitalismo facho. Eso no es capitalismo, señores. Pero esto no es nada nuevo bajo el sol. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.